gusto saludar y volvernos a encontrar, Ignacio Mier Velasco, amigos de hace muchos años. Gracias por esta oportunidad para Revista Única. ¿Cómo estás? Feliz de verte. Me da muchísimo gusto cuando vengo a Puebla y me encuentro con amigos sinceros, mujeres admirables, ejemplares, madres comprometidas, triunfadoras, exitosas, productivas. Me siento mucho mejor. Que estés en mi casa, Silvia, es para mí un honor, un gusto y de verdad un honor después de muchos años de conocerte. Pues la verdad nosotros también estamos agradecidos por recibirnos, como tú dices, en tu casa. Es un honor y obviamente platicar contigo de pues toda tu trayectoria. Tienes una amplísima trayectoria política y bueno, pues antes de iniciar esta entrevista, esta charla, pues platicábamos de que tenemos todos los años del mundo de conocernos, Nacho. La verdad, hemos recorrido tantas experiencias, tantos caminos y bueno, pues cargos públicos obviamente que tú has tenido, ¿no? Recordábamos de cómo nos conocimos, de los lugares, cómo ha cambiado Puebla. Sin embargo, bueno, pues ahora estás en el ojo del huracán, en la Cámara de Diputados, donde todo lo que este país pueda modificar y pueda hacer de progreso, pues está en las manos de la Cámara de Diputados, Nacho. Sí, sin lugar a dudas, el centro neurálgico de la política es la Cámara de Diputados. La representación popular que se da a través del voto democrático para partidos políticos es la Cámara de Diputados. Por eso la gente dice el abanderado o el representante popular es real. Sí. Yo no me represento a mí mismo, ni mi carisma, ni mi inteligencia, ni mi tontería o mis ocurrencias. Yo represento a un proyecto de un mandato que nos dieron 30 millones de mexicanos. Y 30 millones de mexicanos nos dijeron a la mayoría, que es Morena y la coalición Juntos Hacemos Historia, que este país debería de cambiar, que deberíamos de terminar con el anterior régimen. Y yo no voy a calificarlo en este momento porque la mejor opinión ya la dieron los ciudadanos. Claro. Ya los mexicanos decidieron que no querían continuar por ese camino y en la Cámara de las y los Diputados es donde estamos construyendo el nuevo régimen. Por eso nosotros le llamamos la Cuarta Transformación, porque es la Cuarta Transformación. La tercera fue la Revolución de México, que hubo un cambio de régimen, se acabó con el porfiriato, con 34 años de predominio de un solo pensamiento, una sola idea que recaía en un solo hombre. Y antes fue la Reforma, que separó la Iglesia del Estado, y la primera gran transformación fue la independencia de nuestra muy joven nación. Nuestra patria tiene apenas 200 años. Claro. Y 200 años después, nosotros creemos que podemos encabezar la cuarta transformación de la vida pública en México y la regeneración del tejido social para mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Diputado, el reto más grande ahorita de la 4T es obviamente el presupuesto para el 22 y la reforma energética, que lo comentábamos antes de esta charla, que también es un gran reto para ti. ¿Cuáles son los principales retos que tenemos ahorita para terminar el 21 e inicio del 22? Iniciamos el año, hace 3 años, con la reforma al cuarto constitucional. El cuarto constitucional hoy es un derecho de las mexicanas y de los mexicanos adultos mayores a obtener su pensión. Y es universal porque es para todos. Para todas y todos los mexicanos que prestaron en su etapa productiva lo mejor que ha tenido nuestro país. El milagro mexicano no se puede entender en los años 50, 40 sin el trabajo de los que hoy tienen más de 65 años. Ayer lo comentaba precisamente en una asamblea. Y eso tenía que ser un derecho constitucional. Las pensiones son insuficientes. Realmente tiene problemas el sistema de pensiones en nuestro país, incluso para aquellos que son pensionados. Pero hay un 70% de mexicanas y mexicanos que no tienen pensión. Entonces es un acto de justicia para con ellos y es un acto también de redistribuir el ingreso y la renta en nuestro país, que tengan la pensión los adultos mayores. El otro programa importante que también está plasmado en la Constitución es el apoyo a las personas con discapacidad y las becas para los estudiantes de preparatoria. Esos programas ya son constitucionalmente derechos de los y las mexicanas. Por eso ese fue un gran reto, la reforma al Poder Judicial. Hay una impunidad
rampante en nuestro país y una inmunidad también. Por eso acá la reforma judicial fue sustantiva, fue fundamental. Y lo mismo la reforma al 35 constitucional para retirar el fuero al presidente de la República, para acabar con la inmunidad. Fue el 111. Y el 35 para revocación de mandato. ¿No? A través de la revocación del mandato, hoy los mexicanos vamos a decidir en marzo si queremos que continúe López Obrador o no. Si creemos que la cuarta transformación está mejorando las condiciones de vida de la población, los que nos simpatizamos con el movimiento de regeneración nacional y con Morena, creemos que vamos por buen camino, pero los mexicanos lo van a decidir. Entonces ese es un primer gran reto para primero la regeneración. Y luego tenemos el reto del presupuesto, como bien señalas. Esta semana que termina, aprobamos el paquete económico, 3 de ellas que se trabajan junto con la Cámara de Senadores. La miscelánea fiscal, que incluye diferentes leyes, la del impuesto sobre la renta, la del impuesto al valor agregado, la de los impuestos especiales, y reformamos también la ley de derechos y la ley de ingresos. Con ello ya la Cámara de Senadores en esta semana va a sesionar, debe de aprobarla, me comentaba el senador Monreal, el día de mañana será votada y aprobada con la mayoría de la coalición Juntos Hacemos Historia, y regresará a la Cámara, a la minuta, a la Cámara de Diputados. Con ello ya vamos a poder empezar a elaborar el presupuesto de egresos, que es muy importante. Primero porque garantiza que los programas sociales van a contar con los recursos necesarios. Segundo, las obras regionales detonadoras del desarrollo del país, iniciando con la planta generadora de electricidad fotovoltaica solar, pues la más grande, una de las 8 más grandes del mundo y la tercera más grande en América, que se está construyendo en el estado de Sonora. El programa de agua digna para la laguna, que es una región muy importante que incluye el estado de Durango y de Coahuila, que es una inversión de más de 20,000 millones de pesos, porque la gente cree que solamente eran los programas y las obras en el sur del país, ¿no? Que es muy importante invertir en la región más rica de nuestro país, pero la más pobre, que son los estados del sur, y se tienen asegurados los recursos para la soberanía en gasolina en la refinería de Dos Bocas, el tren transísmico que une al Golfo con el Pacífico, y el Tren Maya, que va a permitir detonar toda la región turística de los mares, cenotes, zonas arqueológicas, la selva, todo lo maravilloso que tiene nuestro país y que no está al alcance de todos. Entonces, conectar los atractivos turísticos del sur, trasladar a la gente y trasladar carga es fundamental a través del tren Maya. Van a ser lo que se construirá, en total serán 2,000 kilómetros de vías férreas, lo que no se había hecho. No, pues desde Porfirio Díaz como que todo se dejaron de hacer. Porfirio Díaz hizo 18,000, México tenía antes de Porfirio Díaz 800 kilómetros. Sí. Porfirio Díaz construyó 18,000 kilómetros. Ahora se van a construir 2,000 y se van a recuperar buena parte de los que se construyeron en la época del porfiriato. Entonces, esos son grandes retos, pero sin lugar a dudas, la más importante va a ser la reforma eléctrica. La reforma eléctrica es fundamental para México, necesaria, porque es un asunto no solamente que tiene que ver con la economía de los mexicanos, de la industria, de los jornaleros, productores agrícolas, de los comercios, de las casas habitación. Es fundamental para la seguridad nacional y un asunto no solamente de seguridad nacional, sino defensa de la soberanía. Todos los países del mundo siempre nos han puesto de ejemplo que México tiene que estar a la moda. Siempre hay que estar a la moda. El modelo de economía global, el libre mercado, es lo que está de moda en el mundo y está bien, ¿eh? Nosotros somos a favor en Morena del libre mercado. En lo que no estamos de acuerdo es que se hagan negocios al amparo del gobierno. En eso sí no estamos de acuerdo. Y menos
que se entregue un recurso básico para el desarrollo como es la electricidad a extranjeros. Para que se den una idea a la gente, la empresa productora más grande de energía eléctrica en Italia se llama Enel. Enel tiene inversiones en México. Nada más que Enel es del gobierno italiano. No es de particulares. ¿Por qué? Porque los italianos, para ellos, para su desarrollo, para su soberanía, es un recurso estratégico la electricidad. Los franceses tienen una mega empresa, una de las tres más grandes del mundo, que es Electricidad de Francia. En México, tiene nombre, ustedes la conocen muy bien, los poblanos todavía más, se llama Citelum. Aquí, su razón comercial aquí es Citelum, pero es filial de la empresa Electricidad de Francia. Bueno, la Electricidad de Francia es del gobierno francés mayoritariamente. Entonces, a mí me decía, cuando nosotros recuperamos para el Ayuntamiento de Puebla el servicio del alumbrado público, me decía el embajador francés que no entendía a los mexicanos. Me dice, yo no los entiendo. Tú eres de los pocos que es diferente a los mexicanos. ¿Por qué? Porque los mexicanos piensan que estar a la moda, estar a tono con el libre mercado, es vender sus recursos. Nosotros los franceses pensamos que el libre mercado es comprar, no vender. Y venimos a comprarles a ustedes. Y no lo comprendo, porque ustedes tienen la cuarta empresa generadora de energía más grande del mundo. Pero además es la primera que tiene la red de transmisión que ningún país tiene. Toda la red que nosotros vemos, las torres, hay hasta avenida que se llaman Las Torres. Las Torres, ¿no? Sí. Y no sabemos cuánto cuesta todo eso. Eso cruza todo el país, cruza las ciudades de nuestro país, los 32 estados de la federación, de las plantas generadoras en Chiapas hasta la península de Baja California. Eso cuesta 7.9 billones de pesos. Ese es el valor de una propiedad de los mexicanos, que le están usando particulares sin pagar un solo centavo. Utilizan esa red. Es como si ahora tú y yo quisiéramos ir a Monterrey a conocer las plantas generadoras de ellos y usáramos toda la red carretera y no pagáramos nosotros. Y todos los demás sí pagan, no pagan un solo peso por la red. Y eso se lo subsidiamos nosotros. Todos los mexicanos se lo subsidiamos. Tú sabes ahorita que hay un Oxxo, y no le estoy haciendo publicidad, ni quiero que dejen de ir a comprar a Oxxo, que vayan a comprar a Oxxo. Pero Oxxo son 22,000 puntos de Oxxo, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿eh? No es solamente ellos. Y ellos forman parte de una sociedad, de una empresa generadora. Pagan $1 por ser socios. Y les llega la electricidad y viaja desde sus plantas generadoras en el norte del país y llega acá. Por eso pueden tener prendidos sus 12 refrigeradores todo el día. Pueden tener prendidos las lámparas de sus instalaciones, los anuncios luminosos las 24 horas. Y la tienda de enfrente, la carnicería de enfrente, apagan en las noches el refrigerador porque les llega muy caro el recibo de luz. Yo te reto, como una investigación periodística, que vayas a cualquier negocio, el que vende pinturas, el del carpintero, el taller mecánico, la pequeña tiendita de la esquina, y que le pidan al Oxxo, le traigan su recibo, a ver quién paga más de luz. Pagan menos cuando ellos tienen más de 12 refrigeradores prendidos las 24 horas. Hay casas de familias residenciales de uso doméstico que pagan más que lo que paga un banco o lo que paga una farmacia de Guadalajara, que también están prendidas las 24 horas. Eso no puede ser. Eso le cuesta un quebranto. No es a la CFE, porque la Comisión Federal es una empresa de los mexicanos. Bueno, nos cuesta a todos los mexicanos 211,000 millones de pesos. ¿Y cuánto es 211,000 millones de pesos? 2 veces el presupuesto
de todo el año del estado de Puebla, o todo el presupuesto para los adultos mayores. ¿Queremos que se vayan? No, queremos que paguen lo justo. Es urgente entonces esta reforma eléctrica, y ustedes le van a dar el espacio, el tiempo suficiente. Sí, es urgente, te voy a decir por qué, y debemos estar conscientes los mexicanos, pero nos vamos a dar el tiempo para sensibilizarnos y que tomemos conciencia todos de lo que está en juego. Mira, actualmente se consumen, para que la gente tenga una idea, México requiere, para que funcione su industria, su comercio, las casas de habitación, México requiere 56,000 megawatts diarios. Es lo que requiere nuestro país. La capacidad instalada en este momento para México es de casi 90,000 megawatts, es decir, tenemos 24,000 de sobra, que eso es normal, y en cualquier parte del mundo que tengas un excedente, una reserva por los veranos calurosos o los inviernos muy fríos, ¿no? Entonces es cuando llega el tope de consumo, que llega a estar en 70,000, es lo que más ha llegado a nuestro país. Pero la Comisión Federal de Electricidad tiene plantas instaladas que pueden producir eso, pero están paradas. El 50% de las plantas generadoras de energía hidroeléctricas, Chicoacén, las generadoras nucleares de Laguna Verde, las generadoras del norte del país, están paradas, el 50% están paradas, porque están funcionando las de privados. Y hay que ponerlas y hay que pagarle a los trabajadores. Porque además, otra cosa que es en detrimento de los mexicanos es, como lo que ellos producen es inestable, la energía tiene que ser estable. Por eso mucha gente luego se sorprende de que se fundió su televisión, su pantalla o su refrigerador. Es porque hay altibajos en el fluido. Baja el voltaje. Al bajar el voltaje y volver a subir de golpe, no lo aguantan los aparatos. Antes, cuando era inestable, tú lo recordarás, ellos no, porque estaban usados. Había el contrabol, ¿te acuerdas? Sí. Para evitar eso y no se quemara la televisión y los... Bueno, ahora no hay eso. Sí, es directo. Es directo. Entonces tenemos en nuestras casas los paneles estos con... ¿Cómo se llaman los fusibles? Los breakers, ¿no? La caja de breakers. O fusibles, ¿no? Antes le poníamos la laminita. O con el papel de los cigarros. Sí, eran los tubitos, ¿no? Para unirlo, ¿no? Bueno, ahora se bota el breaker, ¿no? Cuando se bota es porque hay inestabilidad. Cuando hay inestabilidad, tiene 20 segundos los técnicos de la CFE para entrar al rescate. ¿De qué? De los generadores independientes, que si baja la radiación solar, baja el voltaje. Si no hay aire, baja el voltaje. Entonces, los que tienen que entrar de manera inmediata son las plantas de la CFE. A eso se llama respaldo. Si yo fallo, ¿quién me respalda? ¿Quién es mi suplente? La CFE. ¿Y cuánto le pagan al suplente? Nada, ni un peso. Tiene que entrar la CFE a costa de todos los mexicanos. Y eso no lo podemos permitir. Y sobre eso van a trabajar. Sobre eso vamos a trabajar, y por eso vamos nuevamente, yo sé que tu revista es muy leída y en 10 años más, los que tengan dudas, que acudan. Vamos a abrir un portal para que la gente nos diga, que la gente también investigue, que si creen que estamos diciendo una mentira, que nos lo diga. La reforma eléctrica en 2013, ¿sabes cuántos minutos llevó la discusión y la aprobación? ¿Cuántos? 40 minutos. Y ahora se llevará el tiempo que sea necesario. En 40 minutos es la idea de los moches, soltaron los moches y que yo no quiero hablar de eso porque ya todos los mexicanos lo saben, pero Lozoya lo tendrá que seguir platicando. Pero en 40 minutos privatizaron no solamente la electricidad, sino el petróleo en México. En 40 minutos.
Le dije, no, por eso le estoy insistiendo y no me voy a cansar de invitar a los generadores independientes, a los dueños de las empresas que vayan a platicar con nosotros y que nos lleven sus costos de producción y lo que están ganando. ¿Quieren debatir? Vamos a hacerlo abiertamente. Mandan a sus cabilderos, ahí si no hay arte, que si no hay manera de que, pues igual que en el 2013, le bajemos. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque sería traicionar nuestros principios, sería traicionar nuestros valores, y nuestros principios y nuestros valores significan no traicionar a los mexicanos. Para eso nos pusieron. ¿Consideras que es tu mayor reto, Nacho? ¿Has tenido a lo largo de tu carrera política? ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor reto? Yo creo que ha habido varios. Primero, ganar, lograr que fuera posible un cambio en México. Me tocó estar 5 años, dejar mi estado, renunciar pude haber sido senador o gobernador en Puebla, a través del movimiento. No quise, porque yo creo que la gente tiene que luchar por ideales, no por cargos. Tuve la oportunidad en el 18, tuve la oportunidad de ser diputado en el 15 a través del movimiento y el partido Morena, mi partido, pero no quise hacerlo. Lo que quería era que ganáramos la presidencia, que Andrés Manuel López Obrador fuera presidente de México. Así se lo dije cuando él era presidente y me invitó. Me dijo, Nacho, ¿tú qué quieres? Le dije, ¿no te has dado cuenta? No, por eso te pregunto. Senador, le dije, no, gobernó. Entonces, ¿qué quieres? Que seas presidente de México y que cambies a este país. Yo no soy equipaje, yo soy equipo. Y si no ganamos el norte, no va a haber transformación de la vida pública en México. Me dijo, yo me voy. Y me fui 5 años a formar Morena en el norte de Nayarit, todo Sinaloa, el sur de Sonora, el estado de Durango y La Laguna, por eso lo conozco también. Y ganamos muy bien. Hoy Morena gobierna el estado de Sinaloa, prácticamente todo. Sí. Un estado que está sumido, que estaba secuestrado por la delincuencia, y se necesita rescatarlo. Durango sumido en una pobreza brutal y en un abandono la región de la Laguna, con una escasez de agua y una contaminación altísima. Por eso el programa en la Laguna de agua digna para todos. Entonces, esos fueron retos políticos. Logramos ganar. Ahora el reto es no fallarle a los mexicanos. ¿Cuál es el mayor reto? No fallarle. Claro. Va a haber muchos, porque estamos cambiando el régimen. Hemos hecho 58 reformas a la Constitución, 18 reformas fundamentales. Le dimos autonomía a la Fiscalía General de la República, que no dependan de los gobernadores ni que no dependan de la presidencia de la República, que sea plenamente autónoma. Le hicimos su ley general a la Fiscalía, su ley secundaria, la reforma judicial que te comentaba, quitar el fuero al presidente de la República, la revocación de mandato. Yo les decía ayer de una grata reunión con simpatizantes del movimiento y otros no, que los quiero convencer para que salgan a defender la ratificación del mandato para el presidente. Y yo les decía a ellos ayer, digo que me conmovió esa reunión. Les decía que ¿qué hubiéramos hecho los mexicanos si en 2003 nos hubieran dado la oportunidad de salir a votar, si continuaba o no Vicente Fox? ¿Cómo hubiéramos votado los mexicanos en 2003? ¿Cómo hubiéramos votado en 2009, después del fraude de 2006, en 2009, que se quedó Calderón, si hubiera continuado o no al frente del país? O en 2015, si hubiéramos salido a votar, si queríamos que continuara Peña o no. Yo creo que es un ejercicio de democracia directa, no es un ejercicio electoral. Tú ve cómo se eligen a los comisariados en los pueblos, en las comunidades, a los comisariados ejidales, cómo se elige al mayordomo, al fiscal, cómo eligen a los comités de obras en las colonias populares o en los fraccionamientos, cómo eligen a su mesa directiva. Pues es de manera directa. Sí. Pregunta, no sirve, pues que se vaya.
así debería de ser. Y se negaron el PRI, el PAN y el PRD a que fuera lo mismo con los gobernadores. Y yo diría, y con los diputados, no funcionamos, pues a su casa. El pueblo no tiene por qué aguantar malos funcionarios, malos servidores públicos, porque el mandato lo tiene el pueblo. Por eso cuando se burlan de nosotros o no les gusta la frase de que con el pueblo todo, sin el pueblo nada es real. El pueblo es el que decide. Así lo dice la Constitución. Y si no estamos de acuerdo, pues hay que cambiar la Constitución. Pero la Constitución en el artículo 39 dice: la democracia emana del pueblo y se deposita en beneficio del pueblo. Entonces, los retos por delante es la reforma energética en materia eléctrica, la reforma político-electoral. También. Sí, eso es muy importante también. No puede haber la compra de votos, no puede haber sospecha de que se utilicen recursos públicos, de que funcionarios públicos los desvíen en favor de sí mismos o de a su partido o a sus candidatos de preferencia, o como dicen ellos, voy a hacerlo crecer, ¿no? Voy a ayudarte a crecer, pero utilizando recursos públicos. Eso no puede ser. El derecho a votar y ser votado es un derecho universal, y nosotros creemos que la legalidad, la imparcialidad, la equidad, la máxima publicidad, la transparencia en los procesos electorales deben de estar garantizados. Cambiamos 32 señores feudales, como se le llamaba a los gobernadores, por 11 señores feudales que integran el Instituto Nacional Electoral con criterios miopes, con un gasto que es excesivo. ¿Sabes cuánto gana un vocal ejecutivo? Que no es su culpa, yo no tengo nada contra ellos. Gana más que un diputado federal y gana el equivalente a 10 maestros. 10 maestros de una escuela. Es un dineral. Es un dineral, es una ofensa. Y que ganen los consejeros entre sueldos y prestaciones y excesos, más de 450,000 pesos al mes, 5 millones de pesos al año. Eso es ofensivo, y son 11. No, pues sí. Entonces, son grandes retos todavía. Sí, hay que hacerlo, vamos a hacerlo, fíjate, lo vamos a hacer convencido, lo vamos a hacer bien. Va a ir el presidente del Instituto Nacional Electoral. Yo no creo que debe haber un Instituto Nacional Electoral, porque acá tenemos los organismos locales electorales, los OPLES, ¿no? Y no hacen nada, son floreros, nada. Y le cambiaron de IFE, Instituto Federal para elecciones federales, a INE, Instituto Nacional. Entonces se meten en las elecciones hasta del municipio. Sí, de todo. De todo. Eso no es posible. Ese centralismo le hace daño al país. Yo soy federalista y creo que debemos evitar tanto centralismo. Nacho, ¿cómo es tu relación con el presidente de la República? ¿Son amigos? ¿Es el jefe? Yo, y lo hablé con él, lo puedo decir. Nadie se va a enterar. No, sí, te lo puedo decir. Es, primero que nada, y así lo platiqué con él cuando quedé de coordinador del grupo parlamentario y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara, me dijo, yo ya entré al Palacio Nacional, entonces estábamos ahí y estaba esperándolo. Llegué 15 minutos antes, él es muy puntual, y empecé a oír el crujir del parquet, ¿no? Majestuoso palacio, sí, claro, de nuestro país. Y le dije, y me imaginé que pasaba Juárez, y luego vi desfilar por ahí a otros. Entonces fui y le dije, salió él, salió a encontrarme, me dice, ¿qué pasó, Nacho? Le digo, oye, ¿cuántos años pasaron para que se lograra esto? ¿Sí? Yo le digo, oye, presidente, ¿y cómo te voy a hablar acá? ¿De tú o de usted? Entonces, acordamos que ahí, en corto, dentro, solos, de tú, y fuera o con gente de usted, por respeto a la investidura, por respeto
a lo que representa, es titular del Poder Ejecutivo en México. Entonces, si digámoslo así, dentro de la oficina es mi amigo, o cuando estamos solos, pero yo nunca abusaré de la amistad y creo que lo que más nos une, además del afecto, nos une que compartimos los mismos ideales, las mismas convicciones. A alguna gente no le gusta, pero pues es lo que nos une. Nos unen proyectos, nos unen ideales, no nos unen cargos ni otro interés que no sea mejorar la vida de los mexicanos. Se dice las malas lenguas y obviamente es prematuro y tú tienes ahorita una prioridad en la Cámara de Diputados. Sin embargo, se te nombra muchísimo como posible aspirante a la gubernatura de Puebla. Sí, y aquí no hubo destapador. Allá en las mañaneras sí hubo el destapador, el presidente se puso a destapar a todos. Aquí no hubo destapador, fueron los medios, yo creo que siguieron la inercia. Si ya se destaparon los candidatos presidenciales y lo hizo el presidente, pues en todos los estados se empezaron a destapar. Y yo lo considero normal que me incluyan por el cargo que tengo, por lo que la representación que me hacen favor de otorgarme mis compañeras y mis compañeros diputados en la Cámara de Diputados. Yo he sido electo 2 veces coordinador de los diputados de Morena en la anterior legislatura y en esta. Y me empezaron a mencionar los medios. Y aunque yo me cansé de decir que a mí no me volteaban a ver, que me dieran por morido, insistieron. Y luego, éramos pobres y se embarazó la abuela. Resulta que vino la revocación de mandato. Y es una movilización que estamos haciendo en todo el país. Y los que tienen un contacto más directo con sus electores son los diputados. Déjame decirte que 123 se reeligieron. Entonces conocen a la gente, confían en ellos, tienen esa obligación de regresar, de representarlos, son simpatizantes de Morena y del Movimiento de Regeneración Nacional del presidente. Y yo soy su coordinador y soy diputado de representación por esta circunscripción. Entonces, no solamente vengo acá, voy prácticamente a diferentes estados del país. Pero cuando vengo acá me dicen que ando en campaña, pero no voy a dejar de hacerlo. Y no porque ande en campaña, ya lo dije, y sé que no me van a creer. No, yo creo que hace falta todavía mucho tiempo. Creo que debemos de primero con nuestras obligaciones, con nuestra responsabilidad, pero también lo digo honestamente, parte de mi responsabilidad y de mi obligación es lograr que se consolide la cuarta transformación, es lograr convencer a los buenos mexicanos y a los que simpatizan con nosotros de que se debe ratificar la confianza al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y voy a andar en todo el estado, de una vez les digo. Oye, pero si se diera el caso, digo, si te diera el caso, sería un orgullo para ti. Digo, has tenido muchísimos cargos y responsabilidades, tanto de elección popular como de funcionario público. Digo, si se diera el caso. Si se diera el caso, lo voy a pensar. Honestamente te lo digo. Mira, yo tuve la oportunidad en 2 ocasiones de haberme postulado. La primera ocasión, yo le comentaba que la invitación que me hicieron a postularme, les dije que estaba muy joven, que Puebla es un estado muy importante. Puebla tiene en su capital a una de las 5 ciudades más importantes del país. En su zona metropolitana tiene a una de las 4 más importantes también de nuestro país. En la zona metropolitana de nuestro estado, los 14 municipios que la integran, viven más de 3,5 millones de personas. Entonces, tenemos 217 municipios. Somos un estado pluricultural y multiétnico, diverso, con una planta productiva muy importante, con una aportación significativa al Producto
Interno Bruto del país, pero también tiene contrapartida mucha pobreza. Solo la ciudad de Puebla tiene más de 1 millón de pobres, o de familias que viven en condiciones de pobreza, 1 millón de habitantes. La desigualdad en nuestro estado es abismal, incluso entre propios municipios, ya no entre regiones. Coexisten las zonas desarrolladas con las zonas olvidadas. Entonces, implicaba una gran responsabilidad y yo pensé que no se puede, por una ambición personal, poner en una situación de riesgo la vida de tantos millones de habitantes, o por lo menos de más de 6 millones de habitantes. En aquella época eran 4,5 millones. Después fue en el 18, y te lo acabo de comentar, no iba a poner un interés personal por encima de un proyecto que tenía que ver con la transformación de nuestro país, de nuestra nación. Entonces también no quise participar. Y ahora, con la misma responsabilidad, lo voy a analizar. Primero, si cuento con el respaldo de la gente, lo haré. Segundo, si soy factor de unidad. El encono, la división, la confrontación, el señalamiento a la ligera, la visión inmediata por señalar, juzgar, utilizar instrumentos del poder para denostar, para perseguir, es algo que a mí no simpatiza, no va conmigo. Honestamente, lo digo, yo creo que nuestro estado tiene una historia muy amplia en la que hemos pasado ya varias veces esos capítulos, y creo que México, Puebla, no se lo merece. Entonces lo haré serenamente, pero como dije al principio también, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Si el pueblo no quiere, pues no quiere.